Entonces, muy buenos días para todos, a todas las personas que se han ido conectando. Les damos la bienvenida a el curso de energías renovables. Este es uno de los módulos, el taller número 4. El taller número 4 es el taller con el tema de protecciones eléctricas e instalaciones seguras. El tallerista es el ingeniero Artur Joan Rangel Bautista. El ingeniero es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en sistemas de distribución y especialista en diseño de subestaciones de baja y media tensión. También es magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Eficiencia e Innovación y Desarrollo de la empresa Copower. Adicionalmente, hace parte de nuestra planta de docentes de la UTS Campus Barranca Bermeja. Entonces, le damos la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por hacer parte de estos talleres y pues tiene la palabra para iniciar. No, pues gracias a todos ustedes por hacerme partícipe de este taller. Me parece fundamental todo el tema de eficiencia energética, todo el tema de la transición, hacia dónde va la transición, y más en todos estos temas o estas políticas públicas que van hacia eso. Estoy esperando porque no me deja compartir, o no sé si ya se está viendo. Ingeniero Henry, debes dejar de compartir pantalla. Yo dejé de compartir pantalla. Estás en... Ya se está viendo, ingeniero. Sí, se Sí, está viendo, viendo ya la ingeniero. pantalla, profe. No hay problema. Ok. ¿Ahí todavía se ve? No. Pues se quedó, ya no la comparte. Espera un momento ya. ¿Ahí se está viendo? No, señor. Hace un momento sí estaba. ¿Listo? Parece que ahora sí. Listo. Ahora sí. Perfecto, ingeniero. Puede dar inicio. Okay. Bueno, primero que todo, buenos días. Me alegra pues que se estén dando este tipo de espacios en pro pues del desarrollo que se está dando en el país, en pro de la transición energética, y que estos temas sean de gran importancia para pues el mismo desarrollo. Hay un tema muy importante que se dan los sistemas eléctricos de potencia. Cuando hablamos de sistemas eléctricos de potencia, hablamos de capacidades altas, hablamos de media, baja, alta tensión. Pero estamos acostumbrados a hablar de sistemas eléctricos de potencia cuando se considera algo robusto, y pues no necesariamente es así. Entonces hay un tema pero muy importante, que es las protecciones eléctricas. Siempre son necesarias, digamos que parte de la estabilidad de los sistemas en su totalidad, no solamente eléctricos, se basa en estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Pero esa estabilidad de sistemas eléctricos de potencia va asociada a algo que se llama protecciones. Y es un poco de lo que vamos a ver hoy, es un poco el fundamento de por qué hay que proteger, de por qué es tan importante. Me confirman si se va pasando la pantalla. Entonces, ¿qué va? Bueno, un poco lo que vamos a ver es una introducción y definiciones. El qué, por qué, cuándo y cómo se protege un sistema eléctrico de potencia. Las zonas de protección, uno de los objetivos como tal del sistema de protección. Protección principal y protección de respaldo. Bueno, ya basándonos un poco en la introducción y la definición, describimos un sistema de potencia de la siguiente forma. Un sistema eléctrico de potencia la describimos a partir de que siempre un sistema eléctrico de potencia debe tener generadores, transformadores, barras y líneas de transmisión. Pero no necesariamente un sistema eléctrico de potencia debe tener eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de altas potencias, hablamos del sistema interconectado nacional, ¿sí?
Y estos son uno de los principales, digamos que elementos del sistema eléctrico de potencia que se debe proteger. Un generador, los transformadores, las barras, la línea de transmisión para garantizar confiabilidad, seguridad al sistema eléctrico. Está un poco lento, no sé si allá se está viendo igual. Bueno, para hablar de protecciones eléctricas, indudablemente tenemos que hablar de un sistema eléctrico de potencia. Indudablemente tenemos que dar a entender a qué nos referimos con un sistema eléctrico de potencia. Cuando hablamos de generador, hablamos de que tal vez sea la máquina más importante del sistema. ¿Y por qué hablamos de máquina? Porque es Ingeniero se quedó sin audio. ok, aló, ¿sí? ¿Me escucho? Sí, ahí ya. Ok, bueno, quedé por generadores si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de generador, hablamos de que tal vez sea la máquina más importante del sistema eléctrico de potencia. ¿Por qué? Porque el generador tiene parámetros muy importantes. Uno de ellos es poder, digamos que suministrar la potencia activa o reactiva que está demandada por las cargas en la red. Entonces, por ende, protegerlo es de vital importancia. Los transformadores, pues son aquellas máquinas que nos elevan a niveles de tensión altos. ¿Y por qué hablamos de transformadores y por qué es importante hablar de un transformador? Digamos que la energía eléctrica tal vez sea de las pocas energías que se puede transportar al instante. Y una forma de transportarla es elevando los niveles de tensión. ¿O por qué se elevan los niveles de tensión? Sería la pregunta. Resulta que las pérdidas o para poder transportar esas energías, es mucho mejor transportarlas a un nivel de tensión alto que a un nivel de tensión bajo. Si tenemos potencia, todos sabemos que la potencia es, bueno, potencia compleja es V por I conjugado, pero si esa potencia se tiene que mantener en el tiempo, necesariamente tenemos que elevar los voltajes o disminuir las corrientes para que esta potencia se mantenga. Entonces, si seguimos en esa consecuencia, los transformadores lo que nos hace, digamos que la solución que nos brinda un transformador es poder elevar esos niveles de tensión para poder transmitir esa energía que estamos generando. Bueno, ya las líneas de transmisión, pues digamos que es la vía o la carretera, la autopista por donde transita este tipo de energía. El bus, bueno, cuando hablaba de bus, digamos que a mis estudiantes siempre le he dicho que el bus no significa que sea una barra solamente. El bus, cuando hablamos de un bus, hablamos de un nodo. Cuando hablamos de bus, podemos hablar de una subestación. Entonces, perfectamente en el diagrama que estamos viendo, el generador puede ser termobarranca. El transformador puede ser, es un transformador asociado a un bus que está ahí. Ese bus puede ser la subestación de, no sé, la subestación de que está acorde a Termobarranca, pero ese bus también puede significar la subestación del Llanito, y allá no necesariamente hay generación. Entonces, a eso me refiero que el bus como tal, la barra que llamamos en un sistema eléctrico de potencia, es muy grande o puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. Bueno, un poco de lo que les comentaba, cuando hablamos de sistema interconectado, se habla mucho de incorporar expansiones en el sistema eléctrico de potencia, tanto en el área de generación, transmisión y distribución. Esto con la finalidad de cubrir unos requerimientos de energía, sobre todo en el sector industrial y las localidades del sector residencial. Entonces, algo muy importante es la demanda que se proyecta en un sistema eléctrico de potencia. Cuando se hacen estos tipos de diseños, y vemos que están haciendo líneas de transmisión y diseñando líneas de transmisión para poner puntos de generación, se debe hacer una proyección. Yo escuché en alguno de los talleres que hablaban de perfiles de demanda, si no estoy mal. Estos perfiles de demanda venían asociados al comportamiento dinámico, como tal, de la proyección que se tenga en la sociedad, del comportamiento dinámico de una demanda que siempre va a tender a crecer, ¿sí?
Entonces, normalmente estos diseños se hacen con una proyección de 10 a 20 años, con la finalidad de que 10 años se vuelva a hacer otra proyección y se esté estableciendo estos sistemas eléctricos de potencia. Bueno, les quería comentar algo. Si alguno tiene una duda puntual, puede hablar, puede interrumpirme, ¿listo? Porque pues igual no estoy viendo en donde por si levantan la mano y demás. Entonces, por favor, el que tenga alguna pregunta puede interrumpir, ¿listo? El crecimiento de la demanda, ¿a qué nos lleva? Crea una necesidad de nuevos centros de generación, nuevas líneas de transmisión, un reforzamiento de las líneas existentes, nuevos centros de transformación, integración de sistemas aislados, entre otros. ¿Esto qué es lo que hace? Un cambio en la topología de la red. Cuando hablábamos de sistemas eléctricos de potencia, hablábamos que el diseño se hace con una proyección, ¿cierto? Pero esta proyección puede ir variando en consecuencia del dinamismo de la carga. Pero es importante para estos casos la topología de la red. ¿Por qué? Cuando, bueno, de pronto hay algunos acá que saben un poco de sistemas eléctricos de potencia porque vieron la asignatura. Y pues en la asignatura veíamos mucho la topología, qué tan importante era la topología de la red para, digamos que, simular o para entender el comportamiento de un flujo de potencia, para entender el comportamiento de un hueco de tensión, para entender el comportamiento de una falla como tal. Entonces, imagínense ustedes si hacen una topología del sistema y creo que imagínense en un circuito. Sistemas de potencia no es más que circuitos. Entonces, imagínense un circuito y que cada año esté cambiando ese circuito. Y que para cada vez que usted quiera analizar el circuito, tiene que hacerlo nuevo. Porque usted no puede tomar la topología anterior y hacer la misma proyección. Entonces, el comportamiento dinámico del sistema eléctrico de potencia es tan importante para hacer estudios que casi que siempre que se va a hacer una modificación se requiere un estudio nuevo. ¿Sí? Entonces, los sistemas de potencia deben interrumpir energía eléctrica a los usuarios a la mayor eficiencia, incumpliendo con la normativa vigente de calidad y servicios eléctricos. ¿Qué pasa mucho, muchachos? Cuando, bueno, los sistemas eléctricos de potencia hay una característica principal. Ellos son extremadamente no lineales. ¿Y a qué me refiero extremadamente no lineales? Cuando una carga tiene muchos reactivos, por así decirlo. El reactivo no es un reactivo constante. Cuando hablo de dinamismo, hablo que hay un reactivo que fluctúa tanto que puede variar tanto la frecuencia, el voltaje y la corriente. Entonces, ese tipo de topologías de red y comportamientos en la red hace de que el Centro Nacional, bueno, venga, les explico qué es un poco el Centro Nacional de Despacho. El Centro Nacional de Despacho es donde se gobierna todo el sistema eléctrico. Es donde a usted le dicen si va a llegar energía a su casa o no va a llegar energía a su casa, o hay un problema en la red y tenemos que desconectar Barranca, tenemos que desconectar, o sea, esos. Entonces, imagínense el estrés dinámico que deben tener el comportamiento de las personas cuando juega Colombia. Entonces juega Colombia y la gran mayoría digamos, de usuarios, pues prende su televisor a la misma hora porque juega Colombia. Y esos mismos usuarios, por ejemplo, en la costa o en Barranca, prenden su equipo, toman cerveza. Entonces, los sistemas de generación se deben preparar para esta demanda. O sea, el crecimiento de esa demanda se debe preparar el sistema. Entonces, cuando hablan de perfiles, si no estoy mal al taller 3, pues deben crear un perfil para este tipo de comportamientos. ¿Sí? Entonces juega Colombia, entonces el Centro Nacional de Despacho dice, el día de mañana juega Colombia a tal hora. Por favor, tales centros de generación se prenden porque mañana pues tenemos alta demanda. Entonces, o sea, miren todo, o sea, esto no es como que yo recibo energía a mi casa y pues súper bien, pero el comportamiento detrás de eso es bastante complejo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cargas altamente no lineales, hablamos de este tipo de comportamientos. Bueno, se juega un papel muy importante los relés de protección. Los relés de protección deben ser confiables, deben ser selectivos y debe contar con estudios básicos.
¿Por qué deben ser confiables? Un sistema eléctrico de potencia, no sé, sucede una falla. Supongamos que hay una falla en la línea que conecta el barrio Palmira con el barrio Recreo, suponiendo, sí, vamos a suponer groseramente. Y hay una falla en esa línea y resulta que el sistema de protección debe aislar esa línea. Si no aísla esa línea, lo que va a pasar es que van a haber fallas exteriores a esa línea. Entonces, en eso debe ser confiable, debe garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios. Debe ser selectivo, es decir, que si ocurre la falla ahí sea donde se abre el sistema eléctrico de potencia. Y contar con estudios bases, un poco de lo que explicaba antes, o lo que les decía, era que casi que cada vez que haya una modificación en el sistema interconectado nacional, se debe hacer estudios. Entonces, para colocar un relé de lo que estamos hablando, un relé de protección, necesariamente se deben hacer estudios bases. Y esos estudios, groseramente hablando, se puede decir que siempre son estudios que se llaman coordinación de protecciones. Yo sé que más de uno lo ha escuchado. Entonces, ¿qué son los relés de protección? Son los encargados de aislar el sistema de falla en el menor tiempo posible, minimizando daños y manteniendo la estabilidad del sistema. Entonces, en el menor tiempo posible porque digamos que eso es aproximadamente, está en el orden de milisegundos. Un relé, hay varios tipos de relés que más adelante les voy a comentar, pero los relés, digamos que deben aislar la falla en milisegundos, 20 milisegundos, por mucho 100 milisegundos, y ya 100 milisegundos me parece algo complejo. Minimizando daños, muchachos, esto impacta directamente en la economía. Una falla en un sistema eléctrico de potencia y no ser controlada de la forma adecuada puede impactar y dañando motores, generadores que no cuestan miles de millones, sino millones de dólares que pueden impactar a la economía de cualquier empresa. Y manteniendo la estabilidad del sistema porque eso es un efecto cadena. Si no se controla bien la falla, van a todas las protecciones de respaldo, protecciones aisladas, y va a haber una secuencia en cadena que va a ser difícil de parar, y ahí es donde vienen los apagones. Si no estoy mal, Venezuela sufrió uno hace poco, pero fue por una maniobra, bueno, hace poco no, creo que fue hace como unos 3, 4 años, donde fue un sistema de protección mal controlado. Bueno, a lo que le comenté de evaluar periódicamente los ajustes de los relés es por ese tipo de expansiones. Sí, los relés se ven periódicamente. Literal, se va a hacer según las normas, cada más o menos 3, 4 años. Si no hay expansiones como tal considerables en el sistema, se deben hacer cada tanto. ¿Cómo se define los ajustes de los relés de protección para las instalaciones nuevas que van a entrar en servicio en condiciones normales de operación y también bajo contingencias? Con un estudio. Siempre hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio de aguas arriba, aguas abajo, interno, depende de lo que yo quiera proteger. Pero si nos basamos en la norma, siempre hay que hacer el estudio. Es necesario hacerlo. ¿Listo? Sin embargo, en algunas ecuaciones no se verifica. No se verifica. Yo les comentaba que casi siempre, porque en la industria se encuentra mucho de que no necesariamente se dan estos estudios, porque pues, esos estudios son bastante complejos y costosos. Entonces, es decir, tiene una demanda bastante alta y no va a crecer mucho, pues muchas veces no se considera esto por temas económicos más que todo. Bueno, por lo anterior se realizan las actualizaciones de los estudios de coordinación de protecciones a todo el sistema interconectado, instalaciones nuevas y existentes para garantizar la selectividad y seguridad del sistema. Eso es re importante. Protección con relé de protección, bueno, valga la redundancia. Muchachos, como yo les decía, esto es bastante complejo y es toda una ciencia. Cuando hablamos de un dispositivo de protección, hablamos digamos que un dispositivo bastante complejo, que se utiliza mucho para maximizar la continuidad del servicio, minimizar los daños a alguna propiedad
y, bueno, también el personal, eso es re importante. Muchos de pronto ya tienen experiencia en el sector laboral y se dan cuenta que cuando van a alguna subestación deben tener cuidado con algunas observaciones, indicaciones que se brindan en ella, como por ejemplo, tú no puedes ir a una subestación y caminar a pasos grandes, a pasos agigantados. Si miran, en la subestación hay muchas piedras pequeñas. Esas piedras lo que se hacen es hacer diferencias de potencial menores para que usted no sea, digamos que vulnerable a cualquier perturbación que se dé en la red y esté como condición de falla. Entonces, esto no solamente protege la economía, no solamente protege la estabilidad del suministro, sino que también protege a las personas. Es importante. Bueno, la estrategia no es tanto proteger el equipo ante fallas, ya que se trata de una función de diseño, sino más bien proteger el sistema y el entorno normal en efecto de un componente sistema que ha fallado. ¿Sí? La confiabilidad del sistema de protección, digamos que es de lo más importante. En medida del grado de confianza es la medida también de seguridad, ¿sí? La protección debe actuar correctamente, es decir, las protecciones deben actuar solamente y cuando se requieran. Les comentaba que si hay una falla entre Palmira, el barrio Palmira, el barrio Recreo, las protecciones deben actuar ahí. No puede actuar otra protección que sea aislada. Para garantizar la toleración de protección, todo esquema de protección debe tener una protección principal y una protección redundante. Bueno, cuando hablamos de protección principal es la que se encuentra en sitio. Y hay una protección que quiero que se aprendan y se lleven hoy, hay una protección que se llama protección diferencial. Esta protección diferencial está basado necesariamente en hacer una comparación de corrientes. Ese es el principio. Hacer una comparación de corrientes y actuar. Normalmente, esta protección diferencial se adapta a cualquier sistema, a cualquier máquina, a cualquier dispositivo. Esta se aplica para generadores, se aplica para transformadores, se aplica para barras, se aplica para líneas de transmisión, se aplica para todo, muchachos. Digamos que esta protección diferencial sería la protección principal que se debe tener mínimo en cada máquina del sistema. Entonces, esta confiabilidad tiene dos aspectos. El sistema va a operar en presencia de una falla que se encuentre dentro del sistema de protección, dentro de la zona de protección. Debe abstenerse de operar innecesariamente por fallas fuera de su zona de protección, lo que hablábamos ahora. La seguridad de los sistemas de potencia es la capacidad de evitar operaciones indeseadas. Es decir, entre menos disparos no deseados tenga el sistema, es más seguro. ¿Sí? No debe operar cuando no se requiera ninguna operación. La sensibilidad es algo sumamente complejo, ¿sí? Es la capacidad de protección que debe tener las condiciones anormales, por más pequeñas que sean, sin comprometer la operación del sistema eléctrico. Los dispositivos de protección deben actuar ante condiciones de mínimas fallas, es decir, muchas veces sea que hay alguna perturbación y esas perturbaciones digamos que en los campos petroleros, para poner un ejemplo más claro, se da mucho que si se cae un árbol y el árbol cae entre dos líneas, o si muchas veces hay serpientes que unen dos líneas, esto lo que hace es crear una falla. Pero ¿cómo hace el sistema para saber si es una falla real o una falla que digamos que se podría considerar como una perturbación? Entonces hay unos dispositivos que llaman reconectadores que lo que hace es reconectar en milisegundos y poder saber si es una falla real, o sea, si realmente se cayó la línea, porque lo que se ve del centro de control es que hay una falla línea a línea y pues es realmente preocupante. Entonces lo que hacen es hacer una conexión y desconexión rápida para quitar, digamos que en el caso de un animal lo que hace es electrocutarlo y quitarlo. Entonces por ello se hacen los estudios de manera exhaustiva, se debe simular cualquier tipo de fallas con resistencia de fallas y un umbral mínimo de actuación. Selectividad de los sistemas eléctricos de protección.
La característica que permite a un sistema de protección desconectar el mínimo número de equipos o circuitos que realmente estén involucrados o comprometidos en la falla. Vuelvo y llegamos al evento puntual que estamos mencionando. Línea entre el barrio Palmira y el barrio Recreo. Y hay otra línea que está del barrio Palmira al barrio Tres Unidos. Solo debe actuar donde está la falla. Si actúa alguna protección en el barrio Tres Unidos, sería una protección de respaldo, no sería una protección principal. Entonces, la selectividad debe ser crucial. ¿Por qué? Porque si usted no es selectivo, dejaría sin energía a otros sectores que no tienen nada que ver con la falla. Y digamos que acá pasa mucho en Barranca Bermeja, muchas veces se va la energía casi en media barranca, pero es por lo mismo, porque los estudios de protección no son selectivos. Normalmente acá se tiene protecciones diferenciales, pero no se tiene un reconectador. Pero precisamente porque esa es parte del costo, ¿no? Esa economía que se da, digamos que a nivel del sector eléctrico de Barranca Bermeja no da para conectar reconectadores en todos los lados. Entonces, ¿el sistema eléctrico de Barranca es selectivo? Muy poco. Bueno, las zonas de protección. Les comentaba que hay una zona primaria y estas zonas primarias son las más sensibles porque son las que deben estar más cerca de las condiciones de falla. Es decir, son las regiones de sensibilidad primaria, donde se establece las regiones correspondientes para cada elemento del sistema de potencia. Los relés de respaldo locales, normalmente cuando hablamos de una protección de respaldo, muchachos, hablamos de una protección de sobrecorriente, que no está ahí mismo. Pero cuando son sistemas muy robustos, como la línea que hay entre Lorica y Barranquilla, un ejemplo, esas líneas que son demasiado robustas y que depende de tanta gente y tanta industria, debe tener respaldos muy grandes, porque esa sí es una economía realmente compleja, porque digamos que la producción es realmente importante, porque hay mucha industria y demás. Las protecciones, hay protecciones de respaldo, esas protecciones de respaldo son en sitio, es decir, la protección principal tiene las mismas condiciones que la protección de respaldo en punto. Sí, a eso lo llamamos más o menos a lo que nos referimos con relés de respaldo. Entonces, acá hablamos, a menudo estos relés de respaldo locales son un conjunto duplicado, ¿ven? Lo que hablábamos, son un conjunto duplicado de los primarios configurados para funcionar de forma independiente en las mismas condiciones en el conjunto primario. Bueno, esto constituye un esquema de disparo lógico y una protección eficaz contra fallas de relé. Disparo no deseado. Bueno, es aquel que se produce cuando el relé dispara innecesariamente por una falla fuera de su zona de protección o cuando no hay ninguna falla. Eso suele pasar cuando no se ajustan bien los relés. Cuando el relé no se tienen en cuenta, por ejemplo, bueno, los relés tienen muchas funcionalidades, no solamente es corriente, voltaje y tensión, también pueden ser armónicos. Y, por ejemplo, en los campos petroleros se da mucho de que hay muchos variadores de velocidad. Estos variadores de velocidad tienen impactan en los armónicos. El quinto armónico es altísimo y esto hace de que si no se tiene configurado en ese relé ese tipo de armónico se vaya a disparar y no necesariamente porque hay falla, es porque así son las condiciones del sistema. ¿Sí? Esto puede ocurrir cuando el sistema de protección está configurado con una sensibilidad demasiado alta. A eso nos referimos. Hay que tener, digamos que la ventana de operación de un relé es demasiado importante. Hablo de un caso puntual en la CIRA, punto de generación. Muchas veces había ausencia de red y apagaba las máquinas. Esto se debía porque el sistema de protección, digamos que después de una revisión exhaustiva de los sistemas de control, del sistema de seguridad, de qué estaba pasando. Entonces la causa raíz nos da de que la ventana de operación de relé es demasiado sensible. Y esto hace que por cualquier cosa se dispare. Y muchas veces digamos que en lo académico está muy claro todo, pero lo académico está muy lejos de la realidad en cuanto a sistemas de protecciones, ¿sí?
O sea, se debe tener una ventana de operación bastante dinámica para poder observar toda la realidad del sistema. Sí, entonces el disparo no deseado es algo que se da mucho. Y muchas veces en las pruebas que se le hace a los relés, porque digamos, antes de hacer, digamos que puesta en marcha estos sistemas de protección, la idea es siempre hacer pruebas a los relés, se deben configurar y tener en cuenta ese tipo de sensibilidades. Sí, lo mismo, ya hablamos de un disparo falso. Tal operación puede causar una innecesaria interrupción en la carga, por ejemplo, un circuito radial, o puede causar una sobrecarga en las líneas adyacentes a la red. Es complicado este tipo de disparos porque, dado el caso de que sea una perturbación, como les comentaba, puede dejar a 10 campos petroleros sin energía. ¿Y cuánto no cuesta la hora de un campo petrolero? Mucho dinero realmente. Entonces, económicamente es complicado. Económicamente impacta realmente. Por eso es indispensable, por eso es, digamos, de mucha responsabilidad la persona que se dedique a protecciones eléctricas. Bueno, y por ende también es el pago, ¿no? El pago de las personas que se dedican a este cuento de coordinación de protecciones es un valor diferencial a los demás por lo mismo, por el cargo de responsabilidad. Listo. Sobrecargas no deseables puede causar daños graves y demás. En otros casos, cuando una línea importante se dispara falsamente, puede provocar interrupciones en cascada y consecuencias muy graves. Fallo de disparo. Un mal funcionamiento del sistema de protección en el cual el sistema de protección no toma acción apropiada cuando existe una condición para la cual se requiere la acción, es decir, no dispara y realmente sí hay una, digamos que ya no hay una perturbación, sino que se convierte en una variable de entrada y esa variable de entrada lo que hace es impactar directamente el sistema y el relé o el sistema de protección no ve como tal esa falla. Eso también es grave. Imagínate, si por una parte no diseñó bien el sistema de protección y hay un falso disparo, pero entonces decidí yo no ser tan sensible y el sistema de protección no me ve la falla. Entonces, por eso decía que esa ventana de operación es muy complicada, porque no deben tener en cuenta las perturbaciones del sistema, pero tampoco puede dejar de actuar porque pues para eso está el sistema de protecciones. Y en los dos casos impacta la economía. Si no se dispara, si no hay fallo de disparo, perfectamente puede dañar un generador y un generador cuesta demasiados millones de pesos. Entonces, a eso me refiero que un ingeniero de protección no solamente es irse a preparar como especialista en protecciones eléctricas, sino que el campo sí lo hace. La experiencia, yo considero que en esos trabajos me parece que la experiencia sí es importante, juega un papel importante en todo esto. Bueno, porque lo que hablábamos, daños extensos, componentes fallados, si no se corrige la protección. Algo muy importante. ¿Qué, por qué, cuándo y cómo se protege? ¿Me estoy escuchando o no? perfectamente. Sí, señor. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, profe, nadie ha levantado la mano. ¿Puede continuar? Listo, gracias. Entonces, ¿por qué protegemos? ¿Qué protegemos? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Es realmente la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué protegen? Los sistemas eléctricos de potencia. ¿Sí? Cualquier sistema eléctrico de potencia, cualquier elemento del sistema eléctrico de potencia. Por tal motivo existen diferentes formas de protección, esquemas de conexión para cada uno de los elementos. Existen también normativas nacionales e internacionales en el marco regulatorio.
Entonces, los que gusten capacitarse en esto deben tener en cuenta todo el marco regulatorio de los sistemas eléctricos de potencia. Deben tener en cuenta el dinamismo de un equipo, porque si yo voy a proteger un transformador, debo conocer cuál es el comportamiento dinámico del generador, transformador. En esos casos, por ejemplo, un generador, no necesariamente el hecho de que sea un generador X y sea la misma fábrica, tiene el mismo comportamiento dinámico. De hecho, ya digamos, la inteligencia artificial ha aumentado, digamos que en la ley de la obsolescencia, el avance por llegar a predecir fallas y demás, hemos encontrado que los sistemas eléctricos, los generadores, así sean fabricados, sea el mismo, sea la misma referencia, son totalmente diferentes. Y lo vemos ahorita en la CIRA, en Casabe Sur, Casabe Cóndor, en todos los centros de generación que se tienen acá en Barranca. Hay generadores iguales y se compraron iguales, pero el comportamiento dinámico es totalmente diferente. Unos sufren más que otros. Entonces, en la academia diríamos, bueno, pero ¿por qué si son iguales? Y se supone que tienen el mismo cable, la misma construcción, tienen el mismo material ferromagnético, o sea, tienen lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces resulta que cada uno de estos generadores tiene un comportamiento dinámico diferente. Totalmente diferente. Cada generador tiene su huella. ¿Sí? Entonces, para proteger yo un generador, debo conocer qué tan dinámico es el generador, mirar su ventana de operación, dónde se me cruza esa ventana de operación y así proceder como tal a proteger el sistema. Porque sí encontramos mucho de que muchos estudios de coordinación de protecciones solamente se basan en sobrecorriente, pero el generador es de los más importantes que se ven en el sistema. ¿Para qué se necesitan las protecciones? Bueno, se necesita para minimizar el impacto de una falla en el sistema eléctrico de potencia. Además, desconecta el elemento fallado del sistema, regulando la estabilidad del mismo. ¿Cuándo necesitamos protecciones? Bueno, siempre. Siempre. El sistema eléctrico siempre necesita protecciones, pero cuando hay un nuevo sistema se necesita hacer esas modificaciones, esa reconfiguración a los relés o al sistema eléctrico para mirar estas nuevas demandas que se están dando. ¿Cómo se emplean las protecciones? Bueno, el sistema de protecciones se emplea de acuerdo a cada equipo que se va a proteger. Para eso se debe tener en cuenta el conexionado típico de cada uno de los elementos de la red y dependiendo de todas las funciones que se habilitarán para la protección del sistema y el equipo eléctrico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, eso de las protecciones viene hace muchísimos años. Entonces ya hay un relé para proteger solamente generadores y este relé que protege generador, ese mismo relé te sirve para proteger, para proteger sobrecorriente, para proteger armónicos, para proteger inestabilidades, para proteger desbalance. O sea, ese es un paquete ya. Digamos que hace muchos años lo que se hacía era un relé electromagnético. Entonces, este relé lo que hacía era con un resorte se cargaba y lo que hacía era a partir de que ese resorte tenía unas condiciones dadas y recibía una corriente tan fuerte que lo que hacía era abrir el circuito. Y ahorita la electrónica de potencia, la ley proyectada la ley de la obsolescencia, hemos llegado ya a que un relé de aproximadamente una cajita donde vienen algunos zapatos, eso puede ser un relé. Y que estos relés protegen absolutamente todo el generador. Entonces, ya poco a poco se ha ido como que compactando estos tipos de tecnología. Bueno, el sistema eléctrico, bueno, las zonas de protección. Eso es, digamos que en el diseño lo más importante. Cuando hablamos de zonas y si están los estudiantes de sistemas y de protecciones, cuando hablamos de zonas hablamos de niveles de tensión. Pero hablamos de niveles de tensión ¿Y cuándo cambia un sistema? ¿Cuándo cambian los niveles de tensión? Cuando cambian los voltajes. O sea que cada nivel de tensión se va a venir dando
por un transformador. ¿Sí? En sistemas eléctricos de potencia. Ahora, en zonas de protección es totalmente diferente. Entonces, el sistema de potencia se divide en zonas definidas por equipos y los disyuntores disponibles. 6 categorías de zonas de protección son posibles en los sistemas eléctricos. Entonces, los generadores y unidades de generador transformador, es decir, los generadores solos, y hay unidades donde viene acoplado el generador con el transformador. Los transformadores cuando vienen solos, las barras o nodos del sistema, las líneas de transmisión, subtransmisión y distribución, equipos de utilización, es decir, motores, cargas estáticas y otros, bancos de condensadores o reactores de línea, cuando estén protegidos por separado. Bueno, aunque los fundamentos de la protección son bastante similares, ¿sí? Cada una de las 6 categorías tienen relés de protección totalmente distintos, los que les comentaba. Ya hay un relé para proteger un generador en específico. Y si Siemens saca un relé para proteger sus generadores, entonces digamos que ya acá, dependiendo del generador que tengas, ya hay marcas asociadas a ese tipo de transformadores, diseñados específicamente para la protección primaria del transformador, del equipo, que se basan en características del equipo que se está protegiendo. Entonces, si ABB saca su generador, normalmente ABB suministra su propio relé, ¿sí? Pero pues solamente con protección principal. La protección de cada zona incluye normalmente los relés que pueden proporcionarse de respaldo a los relés que pueden proteger el equipo adyacente. Entonces acá vemos un sistema que lo vimos anteriormente. Entonces acá esta zona que está acá, no sé si me están viendo el cursor. ¿Están viendo el cursor? Sí, señor. Bro. Sí, señor. Bueno, esto que está acá es un paquete del generador con el transformador. Y esto que está acá, muchachos, en un plan, lo que significa es que hay un transformador de corriente. Este transformador de corriente necesariamente está protegiendo el transformador. ¿Qué pasa con estos transformadores? Normalmente, popularmente, le llama CTs, ¿sí? Transformadores de corriente. Esto lo que hacen es censar una corriente y esa corriente llevarlo a niveles de corrientes bajos, 5 amperios, de 1 a 5 amperios, y a partir de ahí hacen una comparación de este con este, y esta comparación lo que nos muestra es a partir de la relación de transformación, si esa corriente es, no sé, 1% o 5%, creo que llegó hasta 5%, parecida a la corriente del secundario con el primario, está en condiciones óptimas de operación. Si sale esa condición óptima de operación, abre el circuito. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un calentamiento en algún bobinado, que puede haber un calentamiento en el aceite, que puede tener alguna falla interna, pero él no ve fallas externas. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de zonas, esto puede ser una zona. ¿Sí? Esto puede ser una zona. Y si ven, cada bus también tiene transformadores de corriente. La línea también tiene transformadores de corriente. Entonces, estos transformadores de corriente se ven en todos lados. Es la única forma de yo poder visualizar en mi relé o en mi sistema de control lo que esté pasando con el sistema. De hecho, nadie va y mide allá, bueno, las redes principales de Colombia es en 500.000 voltios, 230.000 voltios, bueno, hay una de 120 y algo, pero esas son las que se manejan en el sistema de transmisión. Entonces, nadie va a ir a medir allá 230.000 voltios. Se tienen transformadores para poder medir eso. Sí, a partir de esos transformadores tener una medida. Claro está, esos transformadores que están ahí deben tener una precisión considerable. Imagínense si ese transformador tiene una precisión baja. Entonces el equipo no iría a proteger como se debe. Entonces, esa secuencia, entonces, súmele a que si la persona que está haciendo el diseño de la coordinación de protecciones no tiene un buen CT para medir.
los transformadores de corriente no son tan buenos. A eso súmele que el relé tenga un retardo. Entonces, si usted seleccionó 20 milisegundos que debe actuar ese relé, súmele el retardo de acción y reacción del relé, súmele el retardo de acción y reacción de la lectura del CT y súmele el retardo de la acción del sistema de interrupción. Entonces, todo ese tipo de cosas, muchachos, lo debe tener en cuenta la persona que haga ese tipo de diseños. Zonas de protección. Entonces, ¿cuál es la protección diferencial? La protección principal que se debe dar en todos los sistemas eléctricos de potencia, diferencial. Necesariamente, o sea, es la principal. Todas las líneas deben llevar protección diferencial. Todos los generadores, los transformadores, protección diferencial. Esa podría ser, groseramente hablando, la protección instantánea. ¿Sí? ¿Y cuál sería la protección de respaldo? Hay una protección de respaldo que se llama protección de sobrecorriente. Esto lo que hace es lo siguiente. Espera, miro si puedo rayar por acá. Bueno, si hay una falla en esta línea, y estos CTs, bueno, censaron y allá el relé que tengo no lo vio, resulta que estos de acá actúan como respaldo. Entonces, lo que hacen es censar una corriente demasiado alta, pero cuando está de respaldo, lo que hace es censar una corriente alta, pero a una distancia considerable. Entonces, si este no actúa, este relé que está acá no actúa como respaldo el de la otra línea. Entonces, por eso es tan importante que la programación como tal, digamos que la coordinación de protecciones, es decir, si este de acá no actúa, debe actuar este como respaldo, ¿sí? Y si este de acá no actúa, debe haber otro como respaldo. O sea, necesariamente no solamente son 2, sino que hasta 3 y 4 zonas de protección. ¿Cómo se dan estas zonas de protección? Por el tiempo. Entonces les pregunto, ¿qué pasa cuando prendo yo una máquina? Por allá máquinas 1, bueno, no necesariamente máquinas 1, los que trabajan en la industria sabemos que cuando se prende una máquina, y les comento, los que no muchachos, cuando se prende una máquina, la corriente es muy grande. La corriente puede ser 10, 20 veces la nominal. Y en los libros dice 3 y 4 y sí, pero puede ser tan grande porque es que esa máquina debe romper una inercia. Y para romper la inercia de los ejes de, por ejemplo, de los generadores, se necesita una corriente demasiado elevada. Ahí es donde entran los variadores de velocidad, los variadores de frecuencia para ayudar a romper esa inercia. Normalmente se usan. Pero en este caso en específico, tienen una corriente demasiado elevada. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa corriente que es demasiado elevada puede activar un relé. Entonces realmente nunca prende, porque imagínese usted prendiendo la máquina y se activa el relé y se dispara. Prende la máquina, se activa el relé y se dispara. Y ese caso le pasa mucho a la gente acá, electrotécnicas, creo que le pasaba, a electrotécnicos también en su tiempo. Y era porque ellos son bobinadores de motores, ¿sí? Y entonces ellos iban a probar un motor que habían embobinado y se le disparaban las cañuelas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es que en el relé, ellos no tienen relé, pero sí en los relés se debe tener en cuenta el tiempo de arranque de la máquina. Entonces, anotación. Para poder hacer la coordinación de protecciones, debo tener en cuenta el comportamiento de la máquina, es decir, su arranque. Entonces, ese tiempo es el tiempo que le dan de gabela para que el relé no actúe. O sea, cada vez que prende la máquina, él espera 20 milisegundos, 30 milisegundos, prendió la máquina, él comenzó a activarse. ¿Sí? Entonces, esto es realmente, digamos, una ciencia bastante compleja, hacer coordinación de protecciones. Los objetivos del sistema, de un sistema de protección. Bueno, cuando se realizan los estudios de coordinación de protecciones, se definen ajustes en las redes de protección para las instalaciones nuevas que van a entrar en el servicio en condiciones normales de operación y también bajo contingencias. Sin embargo, en algunas ocasiones no se verifica completamente la influencia que tiene el nuevo proyecto a ingresar sobre las instalaciones existentes, ni tampoco la homogeneidad de los criterios de ajustes con los que ya
ya se emplearon, los que le comentaba anteriormente. Normalmente no se tiene, casi que siempre se debe tener en cuenta, pero en estos tipos de estudios y ajustes de protección es prima también mucho la economía. Si no es un proyecto tan grande, normalmente no se mira eso, pero pues no es el deber ser, ¿sí? Siempre que haya una modificación en el sistema, se debe coordinar los sistemas eléctricos de potencia. Y hablamos de una carga residencial, cuando, no sé, creo que a la gran mayoría le ha pasado, de que de pronto en los diciembres hay mucha carga, porque todo el mundo saca sus equipos, porque todo el mundo, digamos que la gran mayoría de personas están en sus casas y conectan de pronto el equipo a un toma corriente donde es un toma corriente que normalmente se conecta al computador y ese equipo es tan grande que dispara el breaker. Entonces lo que se está generando una sobrecarga. ¿Por qué? Porque usted está aumentando su demanda. Entonces, concretamente, si usted va a seguir conectando ese equipo de sonido o, bueno, de un aparato realmente de una carga alta, lo que va a hacer es modificar el sistema de protecciones. Es que el sistema de protección no es solamente para esto. Mire, por ejemplo, decía, mírenlo en su casa. ¿Cuál es el sistema de protección en sus cores? En sus casas, los termomagnéticos que tienen, los breakers que le llaman groseramente. Esos son los sistemas de protección. Entonces debe configurar nuevamente. Como estos no son configurables, entonces debe cambiar por uno que resista más. Pero ahí entonces entra un apartado más que es todo el tema del diseño. Entonces, ¿será que el conductor sí es el apropiado para yo, es decir, tengo una carga de tantos kilovoltiamperios? El sistema sí es el adecuado, el diseño que yo tengo para ese conductor que yo le puse al tomacorriente sí me soportará esos kilovoltiamperios. Entonces ahí está la pregunta. Entonces no necesariamente es vaya y yo cambie eso, sino que avancé la demanda creció. Ok, debo cambiar también cables, debo cambiar conductores, porque si yo proyecto ese aumento de demanda, pues se me puede con un sobrecalentamiento. Y tal cual este mismo ejemplo pasa en los sistemas eléctricos de potencia. Por eso muchas veces se hacen sistemas de potencia paralelos, líneas de transmisión paralelas. Eso se ve a lo mismo. La proyección que tenía esta línea ya, la línea A, ya está sobre los límites, entonces necesitamos hacer otra línea. Entonces lo que hacen ellos es repartir esa potencia entre las dos líneas para que el sistema pueda como tal soportar esa alta demanda que se está generando. Bueno, un caso muy puntual acá en Colombia y esperemos que se dé, ¿no? Todo ese tema del sistema no interconectado nacional. Se supone que con el Tratado de Paz se iban a abrir esas nuevas expectativas para que el sistema interconectado nacional sea total. Antes del Tratado de Paz estaba en el 61%, si no estoy mal, o sea, 40% de Colombia no tenía energía eléctrica conectada al sistema eléctrico nacional. Entonces, esa era la línea, que esos nuevos proyectos o que a toda Colombia le llegara la energía eléctrica, porque hay sectores que llegan 3 horas de energía, 4 horas de energía, porque se mantienen con plantas diésel y demás. Bueno, ¿cómo se definen los ajustes de los redes de protección para las instalaciones nuevas que van a entrar en servicio en condiciones normales de operación y también bajo contingencias? ¿Cómo se define? Con el estudio de coordinación de protecciones. Ese es digamos que el eje principal y que a usted como usuario le garantiza, o como empresario, como sí, el que va a recibir la energía, le garantiza de que su sistema, primero que todo, pues le garantice un suministro, le garantice que no se le vaya a quemar ningún elemento y que sobre todo que proteja la vida humana de su residencia. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues lo que le comentaba, no se verifica completamente la influencia que tienen estos nuevos proyectos, ni tampoco pues se hace el ajuste de protecciones a los ya empleados. Por lo anterior, se realizan actualizaciones de los servicios de coordinación de protecciones en todo el sistema interconectado, instalaciones nuevas y existentes para garantizar la selectividad y seguridad del sistema. Entonces, la regla es la siguiente: las protecciones deberán mantener una adecuada coordinación
ante las máximas corrientes de falla y a su vez deberán ser capaces de detectar una mínima corriente de falla. Es lo esencial de los sistemas eléctricos de presión. Aparte de ser selectivo, aparte de ser confiable, debe poder hacer una detección siempre. Deben ver las perturbaciones, pero no actuar porque son perturbaciones y en teoría las perturbaciones deben ser controladas por el sistema. Entonces, ¿cuándo se activa un sistema de protección? Cuando se pierde la estabilidad en el sistema. Cuando está a punto de perderse esa estabilidad. Entonces, podríamos hablar o decir en conclusión que cuando se pierde esa estabilidad o se crea un punto de bifurcación donde esa estabilidad eléctrica se pierde, deberían actuar las protecciones eléctricas de potencia como forma de control para recuperar esa estabilidad. ¿Sí? Como forma de control, es decir, esa estabilidad tiene que ser convergente hacia un punto estable. ¿Listo? Entonces, las perturbaciones son los eventos que más afectan al sistema eléctrico de potencia. En consecuencia, la frecuencia, la corriente y la tensión exceden sus límites nominales. Las perturbaciones, como les decía, cuando una perturbación está en el sistema, normalmente, pues, el sistema, al ser robusto, debe tener control de esas perturbaciones. Pero si no se controlan, pues se convierten en una variable de entrada y esas variables de entrada afectan, perjudican el sistema. Bueno, la información de las tensiones y corrientes de cada red se transfiere a través de las redes de protección. Los transformadores de medida, los transformadores de medida son los CTs que les había dicho. Basados en esta información, los relés detectan todas las fallas eléctricas y condiciones anormales de operación. Hay CTs y PTs, transformadores de corriente y transformadores de potencial de voltaje. A producirse una perturbación, una mínima parte de la red debe ser desconectada, lo que significa que los relés de protección tienen que detectar las fallas dentro de la zona de protección. Los relés modernos permiten detectar la fase fallada y la ubicación de la falla. Digamos que más que la ubicación de la falla, eso es importante para todos los sistemas, ¿sí? Hay líneas de transmisión de 230 kilómetros. Entonces imagínense ustedes si hay una falla en esa línea. ¿Dónde voy y la busco? 230 kilómetros y de aquí a Bucaramanga hay 110, si no estoy mal, 100 algo. Entonces imagínese usted ir a buscar una falla en 230 kilómetros. Ya a partir del comportamiento de esa falla y de los equipos pre-falla, se pueden detectar, digamos que no con gran exactitud, pero sí con un acercamiento hacia dónde se está esa falla, ¿sí? Es lo que nos brinda analítica los equipos modernos. Los equipos modernos pues brindan ahora cantidad de observaciones referentes a fallas que pues antes no era muy complicado saber. Protección primaria y protección de respaldo. En cuanto a las protecciones, en todo sistema eléctrico interconectado existen tres tipos, ¿sí?, de protecciones. Entonces, las protecciones unitarias, las protecciones graduadas, las protecciones preventivas incorporadas en los propios equipos. Protecciones unitarias son aquellas que actúan instantáneamente. La protección diferencial que les hablaba es una protección unitaria. La protección graduada es aquella protección sobre corriente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la protección de respaldo? Sería una protección de sobrecorriente. Que hay protección de sobrecorriente direccional y bidireccional. Ya eso es otro tema. Pero entonces las protecciones graduadas pueden ser perfectamente ellas y se pueden ajustar a una curva de demanda, una curva de corrientes. Las protecciones unitarias, pues, les comentaba que es una protección diferencial. Pueden ser una protección diferencial. Las protecciones preventivas incorporadas en los propios equipos son aquellas que, pues, el fabricante normalmente instala en los equipos y protege como tal su equipo por todo el sistema de garantías y demás. Cuando se realiza una actualización de coordinación de protecciones a nivel del sistema eléctrico interconectado, se habló únicamente de las proyecciones graduadas o coordinables. Esas proyecciones se caracterizan por ser lo siguiente: detectar fallas
en más de una zona de protección. A eso me refería. Cuando miramos el diagrama unifilar, mirábamos que si no actuaba la de la línea, actuaba la de la otra línea. A eso es lo que nos referimos con que se deben detectar más de una zona de protección, ¿sí? Desempeñan funciones de protección principal y de respaldo simultáneamente, ya que son capaces de despejar las fallas cercanas en tiempos bajos o instantáneos y las fallas remotas a tiempos coordinados, tal cual lo que hablábamos. Si falla el de esa línea, pues la otra la ve, pero pues espera un tiempo si esa no actúa y actuaría ella como principal. Operan midiendo tensiones, corrientes e impedancias a través de transformadores de protección de corriente y de tensión, que reducen los niveles de corriente de 1 a 5 amperios, tal cual lo que hablábamos, y los niveles de tensión entre 100 voltios y 120, respectivamente. Dependiendo de las características de la curva de operación, que es a lo que me refiero, normalmente la curva de operación, una curva inversa de tiempo, requiere una graduación de tiempo de respuesta de la protección, es decir, hablábamos de los arranques de los motores, arranques de los generadores que demandan una corriente realmente alta, entonces esa curva se debe ajustar a que no se active ningún relé de protección, pues cuando yo esté prendiendo algo. Las protecciones unitarias se omiten en esta evaluación debido a que solo detectan fallas en la zona de protección, lo cual está limitada por los parámetros eléctricos de equipo a proteger, transformador, generador, línea, etc. Operan midiendo la diferencia, por eso se llama protección diferencial, entre las corrientes que entran y las corrientes que salen del equipo protegido, es decir, no son coordinales y no ofrecen respaldo a otras protecciones, tal cual lo que hablábamos. Tenemos dos transformadores, una de la entrada del primario y otra, perdón, dos transformadores de corriente, de medición, que están midiendo a la entrada del primario, valga la redundancia, el transformador de potencia, y al secundario. Estas se comparan y si hay alguna, digamos que alguna alteración, ella actúa, ¿sí? A eso se refiere con unitarias, cuando les comentaba protección diferencial. Protección preventiva o incorporada son de los propios equipos. El mismo nombre lo dice, ¿sí? Dependen de la característica del equipo y sus recomendaciones por el fabricante. Para realizar la revisión de las protecciones se debe considerar el tipo de protección, ya que esto depende de la correcta coordinación del sistema. A continuación se mencionan los equipos de protección analizados. Protección principal. Constituye el primer elemento de protección que debe despejar la falla de ser posible de manera instantánea. A su vez, la protección principal puede abarcar dos tipos de protección primaria y protección secundaria. Ambas tendrán los mismos ajustes de protección, ¿sí? Yo decía, bueno, les comentaba que este tipo de protecciones se dan mucho en los sistemas muy robustos, o digamos, mal hablado, los sistemas que demandan mucha economía. En Ecopetrol, la protección primaria tiene protección primaria y secundaria robusta, la misma, y tiene protección de sobrecorriente como respaldo, ¿sí? Entonces tiene hasta 3-4 tipos de correcciones. ¿Por qué? Porque a ellos el suministro de energía es algo indispensable para ellos. Protección de respaldo. Su función es cubrir los posibles fallos de protección principal o posibles fallos de interrupción de potencia, ¿sí? Para ese tipo de protección se debe considerar un tiempo de actuación superior, lo que hemos hablado, con la finalidad de dar tiempo a la protección principal de que actúe. A manera de ejemplo, se tiene que la falla de un transformador de potencia, ¿sí? La protección diferencial viene dado por una protección diferencial del transformador, ¿sí? Lo que hablamos, y la de respaldo viene dado por una protección de sobrecorriente. La falla de líneas cortas de transmisión, la protección principal viene dado por una protección diferencial de línea y una protección de respaldo viene dado por protección de distancia o sobrecorriente. La falla de una línea larga de transmisión, la protección diferencial viene dada por una protección de distancia y la protección de respaldo viene dada por una protección de sobrecorriente. Sí, debido al desarrollo técnico, el abastecimiento de costos de medios de comunicación como fibra óptica, líneas de largas, también se puede proteger perfectamente con protecciones diferenciales en las líneas, al igual que las líneas cortas. Algo muy puntual, muchachos. En lo personal, digamos, no estoy de acuerdo con utilizar
la fibra óptica o tecnologías para la comunicación, digamos, no estoy de acuerdo con la comunicación en los sistemas eléctricos, en las protecciones eléctricas, porque falla la comunicación y no protegen, o sea, es un riesgo grande que se puede dar. Cortan la fibra óptica y hasta ahí llegamos. Y listo, muchachos. Eso es todo por, digamos que por hoy. Las funciones de protección se emplean en protecciones de sistemas eléctricos. Su elección depende de un elemento a proteger. Eso es más o menos un esquema de Siemens de una protección. Las protecciones normalmente se da por números, las 50, 51, 50N, 49, 46, 63, 87, 51N, 63. Todas estas protecciones, estos números son a nivel internacional, ¿sí? Eso está, digamos que reglamentado de esa forma para que si usted va a la China, pues también encuentra esos números. Si usted va a Corea del Sur, también encuentra esos números. Entonces usted pueda, digamos, canalizar el sistema de protección donde esté, ¿sí? Otra cosa es la reglamentación que se tenga en tiempos. Es decir, por ejemplo, ISA exige unos tiempos considerables para las protecciones, para la coordinación de protecciones, pero el tipo de protección es a nivel internacional, ¿sí? Los números se encuentran a nivel internacional. Si usted va a ir a ver, vuelvo y repito, Estados Unidos, China, lo que sea, cualquier país va a encontrar los mismos números que encuentra en Colombia. Eso ya está globalizado. Y es todo, muchachos. Me extendí un poco ahí en todo este tema. Profesor Henry, profesora Paula, ¿cómo están? Hola. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces damos espacio. Terminó mucho antes, digamos que estaba bien de tiempo, pero pues no hay problema, digamos que este es un espacio en que ustedes puedan hacer preguntas al respecto de componentes. Sé que algunos de los participantes están en semestres, en primeros semestres del programa de energía y de otros programas, entonces de pronto sé que quedan muchas cosas en el tintero respecto a muchos términos o explicaciones técnicas que el ingeniero pudo haber dado en el taller de hoy. Pues dadas las circunstancias de que se asume que se maneja cierta terminología y sabemos que tal vez muchos de ustedes no. Entonces, este es un espacio en el que ustedes pueden de pronto profundizar, preguntar puntualmente sobre algo y pues despejar esas dudas para que no se queden esos vacíos conceptuales que pues lo que se pretendía hoy era tener ese primer abrebocas en conceptos generales sobre todo el tema de protecciones eléctricas. Entonces, damos espacio para las preguntas. Totalmente, profe. La idea es, bueno, estoy atento a cualquier pregunta, no solamente, digamos que en este espacio, desde la universidad, con el mayor de los gustos, si tienen alguna pregunta referente, digamos que a la línea eléctrica y desde circuitos 1, circuitos 2, muchachos, siempre voy a estar abierto a escucharlos, siempre voy a estar dispuesto a brindarles alguna asesoría, a brindarles alguna información que necesiten. Entonces, los escucho, me interesa mucho. Este tema, digamos que es un poco complejo, pero a la vez es interesante y es desafiante. Entonces, los escucho. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Vale, yo tengo una pregunta, profe Arthur. Para los sistemas de generación fotovoltaicos que vienen a tensiones de 110 a 100, 220, incluso hay unos sistemas que vienen a 280. La pregunta es, para las casas, ¿qué tipos de protecciones y qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para los sistemas de generación a través de las fuentes de fuente solar? Bueno, profe, yo tengo para sistemas de generación solar, yo sí tengo, digamos los de cogeneración, porque la gran mayoría cogenera, ¿no? Yo sí tengo una opinión particular. Estos sistemas normalmente inyectan muchísimos armónicos a la red y en el estudio de los comportamientos dinámicos se da mucho de que estos sistemas afectan no solamente eléctricamente, sino mecánicamente a la red. Y saliéndome un poco de la pregunta, me parece que no se está mirando ese tipo de comportamientos o ese tipo de análisis
en los sistemas de distribución, porque al fin y al cabo, pues usted está inyectando está inyectando energía en los sistemas de distribución, no se está mirando como se debe. Hay estudios recientes. Bueno, a España le pasó que colapsó la red mecánicamente y algunos países están, digamos que sobre el límite y en Colombia, según reglamentación, no se está mirando eso, simplemente se mira la capacidad de los trafos de los sistemas de distribución. Entonces, por ende, me preocupa, es una preocupación, digamos, que está sucediendo actualmente, porque no hay ahí sí hay un estudio previo, pero esos estudios previos no son suficientes para determinar si alguien puede cogenerar e inyectar a la red. Para responder la pregunta, pues, no, o sea, en los sistemas de fotovoltaicos hay un medidor bidireccional. Lo ideal, ¿no? Tener una protección bidireccional también. Tener un relé sobre corriente bidireccional para que pueda haber fallas externas e internas en el sistema. Pero no se da porque pues es algo costoso. Perfecto. ¿Hay profe, alguna muchísimas otra gracias. pregunta? Estimados participantes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Creo que en el momento no hay preguntas. De todas maneras, voy a compartir la siguiente información por el tema que hay un inconveniente para algunos estudiantes del tema del enlace de la evaluación del exponente y para el enlace de la asistencia y el taller. De una vez les voy a mostrar. Voy a compartir brevemente mi pantalla para que tengan, pues, visualicen cómo lo estamos trabajando. Actualmente nosotros tenemos el programa a través de Teams en el chat. De todas maneras, eso también les va a llegar al correo, pero te es importante el tema de la asistencia. Los que no tengan, por ejemplo, el tema de chat, no se preocupen. Nos escriben a nosotros al correo, la profesora Paola, la profesora o a mí, y yo con mucho gusto les voy a compartir esa información, que yo sé que hay mucha gente como invitados, entonces no tienen acceso al chat. Sin embargo, lo siguiente, lo que pasa es que al principio como que hubo una confusión de formatos, pero se les compartió a ustedes el tema del enlace taller. Este es la asistencia al taller. Cuando ustedes le dan clic acá, automáticamente les va a abrir el registro de asistencia al taller número 4. Inscriben, tienen un tiempo de 15 minutos y no hay ningún inconveniente. Es del profesor Arthur, asiste a la profesora Paola. Igual forma, para el siguiente taller, que es el enlace de evaluación de exponentes, cuando ustedes lo presionan, automáticamente les va a indicar lo que es el FED02, que es la evaluación de actividad, taller de protecciones, instalaciones seguras. Entonces responden, es una breve encuesta y evalúan al docente. Y por último, a los que, pues, saben que esto es prácticamente un curso taller. En ese motivo, ustedes tienen un taller cada vez que finaliza una actividad de 90 minutos. La idea es que cuando presionen aquí el taller, van a encontrar el tema todo relacionado al taller. El taller se responde en 99 minutos y va a ser con respecto a todo lo que se hizo en la presentación. Igual forma, ustedes tienen este taller, lo tienen habilitado hasta el día de mañana, hasta las 12 de la noche, para que lo puedan realizar con calma. Al correo que se le asigne que ustedes asignen dentro de la lista de asistencia, se les va a enviar el enlace del video como tal, y los que tengan Teams también lo pueden descargar directamente porque les aparece en su Teams. Pero los que no tengan y quieran tener el video, yo les voy a compartir en el correo electrónico todo lo que son los documentos de apoyo y el video como tal y los links que son el de, bueno, en descripción ya no está porque ya se bloqueó a las 10, y sería el de evaluación y el de asistencia. Con esto, pues, quedó ya explicado el tema de cómo registrarse y evaluar al docente. El taller tiene, para poderlo pasar, son 60 puntos, ¿de acuerdo? Desde esos 60 puntos equivale más o menos a 6 respuestas buenas. Tienen dos opciones, o sea, tienen para que ingresen 2 veces, y con esas dos opciones, pues, ya pueden entrar a certificarse en el último. Ustedes se certifican por taller y se certifica por curso. El último evento es el curso, pero es el que genera los 5 talleres.
ustedes deben mínimo cumplir un requisito de 4 talleres de asistencia para que reciban el título o reciban el certificado de curso de energías renovables y eficiencia energética. ¿De acuerdo? Entonces, con esto queda claro. ¿Algo tiene inconveniente con el tema logístico en cuanto a los documentos? Es muy importante Hay que por algunos favor estudiantes. se ingresen a la asistencia, ¿de acuerdo? Mínimo, Hay ¿cuántos algunos talleres estudiantes que tienen. para aprobar el curso? Para aprobar el curso, tienen que asistir a 4 eventos. 4 eventos. De los 5, 4 eventos, habíamos dicho que era posiblemente, ya si ustedes hicieron 3, por lo menos ingresen a 3, que es lo importante. Porque pues eso se evalúa a través del comité que es logístico que está haciendo el evento. Pero lo ideal es que hubiesen pasado con 4. Y el tema de cada uno de los talleres son como 60 puntos, ¿de acuerdo? Listo. Profe, Henry, una consulta. En cuanto al Señor. enlace de evaluación del exponente, usted lo presentaba ahí en pantalla, o sea, el inicio está bien, pero si usted ingresa, los datos no concuerdan, ¿sí? O sea, ahí aparece otra fecha, otro Ah, ya les exponente, otro entiendo, sí, tema, correcto. entonces, Vale, listo. Ya les entiendo lo que ustedes dicen, correcto. Vale, yo arreglo ese problema. Ya los arreglo y continúan. Si quiere, entonces le cedo la palabra a la profesora Paola para que le dé el agradecimiento y el profesor Artur por los agradecimientos, ¿de acuerdo? Bueno, Entonces, muchísimas quería- una duda gracias. en cuanto a la asistencia. Cada taller que se realiza es una confirmación de asistencia. Sí. Buen día, por favor, si pueden cerrar los micrófonos y entonces para hacer como un breve resumen, Henry, ya puedes dejar de grabar. Bueno, entonces lo siguiente, por favor. Entonces, la idea es que estamos haciendo un control de asistencia para cada taller. Cada taller lo validamos a través de los enlaces que enviamos diariamente.